Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 30 de enero de 2014, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Ani e integrada por los magistrados señores Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretaria de sala, doctora Janet Otárola Santillana. Muy buenos días, sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de la sala 1 del Tribunal Constitucional citada para la fecha. Señorita relatora, sírvase dar cuenta de las causas. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 105, expediente 6144-2013, proceso de amparo, seguido por Omar Gutiérrez Aucapuglia contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. Repsol. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante la doctora Nora Amelia Carrión Castillo y por la parte demandada el doctor Juan Luis Avendaño Valdés. Señora abogada, puede hacer uso de la palabra. Señores jueces constitucionales. Perdón, le vamos a agradecer que se imponga la cinta. Perdón. Sí, señores, disculpen. Puede hacer uso de la palabra. Señores jueces constitucionales de este ilustrísimo Tribunal Constitucional, vengo en representación de mi patrocinado Omar Gutiérrez Aucapuglia, a quien se le ha quitado la tutela jurisdiccional en un proceso de amparo que lo ha interpuesto dentro del término de ley. Dentro del término de ley designado en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, el mismo, señores magistrados, habiendo en la segunda sala civil del Callao declarando fundada la prescripción extintiva de este proceso, contraviniendo la ley, completamente la ley y tratando a mi patrocinado con desigualdad ante la ley y ante los demás casos. ¿Por qué digo esto, señores magistrados? Porque la sala en una forma arbitraria, en una resolución arbitraria e incongruente, lo deja mi patrocinado sin tutela jurisdiccional con el argumento, como vuelvo a repetir, de que ya se ha prescrito esta causa. ¿Por qué? Porque mi patrocinado fue despedido por Repsol YPF Comercial del Perú el 30 de septiembre del 2009. Inmediatamente a los 12 días interpuso su proceso de amparo, la misma que fue admitida el 16 de octubre, y para este hecho habían pasado más que 16 días, sin contar sábado y domingo porque se computan los términos hábiles, los días hábiles. Interpuso el proceso de amparo y al interponer el proceso de amparo, Repsol se somete tanto a la jurisdicción, a la competencia, y se somete a todo y contesta la demanda, y este proceso concluye, señores magistrados, con una sentencia fundada. ¿Y por qué fundada? Porque se había acreditado la violación del derecho fundamental al trabajo, había un acta de infracción, la 1343-2009, que acreditaba que Repsol maliciosamente y fuera de la ley, desnaturalizando el derecho, tenía a los trabajadores en una empresa llamada Deco Consulting. Pero ¿qué pasa? Repsol apela y sube a la segunda sala civil, y la segunda sala civil, sin un pronunciamiento de fondo, declara nulo todo lo actuado de oficio, reformando la sentencia, y la declara nulo todo lo actuado por incompetencia territorial. Bueno, ese caso quedó ya, terminó, nosotros aceptamos, bueno, ya. Volvimos a interponer otro proceso de amparo, al amparo del artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que me concede la facultad de que cuando hay vacíos en la ley constitucional yo me puedo ir a los procesos aplicables como el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Laboral, la ley, en fin, todo lo que atañe a este caso. Es así que al amparo del artículo 1996, inciso 3, del Código Civil, que dice: se interrumpe la prescripción
por concitación de la demanda cuando se notifique, aunque se haya acudido a un juez incompetente. Es así, señores magistrados, que nosotros hemos vuelto a acudir dentro del término de ley a los 28 días, si retomamos la interrupción de la prescripción con la citación de la demanda y con la parte de lo que dice el artículo 1900, cuando se retoma, empieza a computarse el nuevo plazo cuando la resolución que dice que pone fin al proceso la notifican, ¿no? Y dice la resolución queda ejecutoriada, mejor dicho. En este sentido, mi patrocinado interpone la resolución, interpone este proceso el 18 de agosto del 2012. Y la resolución que dice cúmplase el ejecutoriado, o sea, cúmplase de que ya terminó el proceso, sale el 25 de septiembre del 2012. O sea, nosotros interponemos antes de la resolución de cúmplase el ejecutoriado. Entonces, señores magistrados, estando dentro del término de ley de 28 días con la interrupción de la prescripción y con el nuevo cómputo de plazo a partir de cúmplase el ejecutoriado, he interpuesto mi demanda dentro del plazo de ley, señores magistrados. Entonces, lo que nosotros venimos a solicitar es que se declare fundado el agravio constitucional y declare fundada esta demanda. ¿Por qué, señores magistrados? Porque yo he juntado en autos todas las secuencias del primer proceso donde ya mi patrocinado ha obtenido una sentencia fundada, la misma que ha sido declarada nula por incompetencia territorial. Y el artículo 6º del Código Procesal Constitucional es muy puntual. Y dice, en un proceso constitucional solo adquiere la autoridad de cosa juzgada las causas que tengan un pronunciamiento de fondo. Mi patrocinado tiene el derecho a obtener una resolución de fondo donde se acredite fehacientemente de que se ha violado su derecho fundamental al trabajo, de que él ha sufrido un despido incausado solamente por el hecho, señores magistrados, de haber solicitado una inspección de trabajo y solamente después de 11 años de trabajo continuo y sin solución de continuidad en la misma planta de envasado de Repsol YPF Comercial del Perú, se le viene a decir que no trabaja para nosotros, trabaja para una tercera empresa, violando los derechos fundamentales elementales sin tener en cuenta que el proceso laboral, los derechos laborales tienen carácter alimentario, sobre todo cuando se trata de padres de familia que después de 11 años, cuando ya han perdido su juventud, cuando ya tienen más de 35 años que ya nadie los recibe en ningún puesto de trabajo, los despiden incausadamente por el solo hecho de haber solicitado y reclamar sus derechos, señores, a ser incluidos a la planilla de una empresa que viola los derechos fundamentales de sus trabajadores. Por eso, señores magistrados, yo les pido la igualdad ante la ley, porque la Sala Civil ha venido aplicando para otros casos de Repsol YPF el artículo 102 del Código Procesal Civil, el artículo 300 para admitir tachas. Entonces, señores, si ellos acogen para otros casos las leyes procesales del Código Procesal Civil, del Código Procesal Civil, del Código Civil, ¿por qué a mí no pretenden desconocerme el artículo 1996, inciso 3, y 1998 del Código Civil, que puntualmente dice que se interrumpe la prescripción y cuando se vuelve a retomar el término de los plazos? Señores, está señalado en la ley. Por eso les pido, señores magistrados, que declaren fundada esta demanda, señores. Eso es todo. Sí, gracias, abogada. Doctor Juan Luis Avendaño, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Como siempre, es un honor estar ante ustedes. En este caso, para defender una causa de mi patrocinado, Repsol, que ha sufrido, el tribunal ya lo sabe porque ha visto muchos casos, un embate jurídico, procesal, centenares de demandas, afortunadamente la mayoría de ellas desestimadas. Esto es una más. Resulta que el antecedente concreto que ustedes tienen que tener presente es uno. El señor Gutiérrez, patrocinada por mi colega, interpuso una demanda que concluyó con una sentencia del Tribunal Constitucional 1654 del año 2012, en que se declaró fundada la excepción de incompetencia. Entre el hecho que habría originado la demanda y la sentencia transcurrió el plazo que transcurre cualquier proceso. Inmediatamente dice, antes de que se cumpla lo ejecutoriado, pero no dice que
4 años después de ocurrido el hecho dañoso de su supuesto derecho constitucional, interpone una segunda demanda, que es la que tienen ustedes ante sí y a la que luego ruego desestimar como consecuencia de la excepción de prescripción que hemos deducido. ¿Por qué la excepción de prescripción? Ha sido en primer lugar amparada por el juez de primera instancia, también lo ha sido por la Corte Superior, que ha declarado que en efecto ha ocurrido la excepción de prescripción extintiva. Lo dice, que los fundamentos del demandante, del oponente de la excepción son no los artículos del Código Civil ni el Código Procesal, que no son los aplicables al caso. Los aplicables al caso son las normas sobre la materia. ¿Cuál es la materia? Procesal constitucional. Entonces vamos pues al Código Procesal Constitucional. No debemos ir a otros códigos, podemos ir de refilón si quieren, pero como al Código Procesal Civil. Pero el Código Procesal Constitucional tiene 2 normas muy claras. Artículo 44, el plazo para interponer la demanda de amparo prescribe los 60 días hábiles de producida la afectación. Y entre las causales de improcedencia, dice, no procede en los procesos constitucionales cuando ha vencido el plazo para la interposición de la demanda. La pregunta es, ¿se ha interrumpido o no se ha interrumpido la prescripción? Y con esto termino mi informe oral. En primer lugar, me apoyo en la reiterada jurisprudencia del tribunal. No voy a citar resolución por resolución, me limitaré a citar una de las últimas que yo conozco. Una de las últimas que yo conozco, que es la sentencia 1399 del año 2012, y que pidiéndoles el mínimo de coherencia que ustedes siempre tienen, pues iban a tener presente que el resultado del referido proceso laboral no interrumpió el plazo de prescripción, dado que el recurrente estaba habilitado para accionar ante la jurisdicción constitucional inmediatamente después de producido el supuesto despido incausado. Si lo hizo mal, ¿es responsable Repsol? No, señores, es responsable quien, haciendo uso de la defensa cautiva, contrató a su abogado y demandó ante un fuero incompetente, que determinó la nulidad de todo lo actuado. Por tanto, Repsol nunca fue emplazado. Y dice además el tribunal, ¿por qué? Porque dicho supuesto de interrupción no se encuentra contemplado en el Código Procesal Constitucional. Esa es la norma. Artículo 44, artículo 5 con el inciso 10, el asunto está clarísimo con N número de resoluciones del Tribunal Constitucional. De paso, dejo constancia que procesalmente esto es así por una razón muy lógica, y lo recoge el Código Procesal Civil, que es posterior al Código Civil, que dice en su artículo 439, ineficacia de la interrupción, 439, queda sin efecto la interrupción de la prescripción, queda sin efecto la interrupción de la prescripción cuando la nulidad del proceso que se declare incluye la notificación del admisorio de la demanda. Y esto es coherente con el Código Civil que invoca mi colega, porque mi colega, al citar el artículo 1772, dice, se interrumpe la prescripción cuando se notifique la demanda. ¿Se ha notificado la demanda en un proceso nulo? Es obvio que no, pues, ¿no? Por esas razones yo les pido que se sirvan confirmar la sentencia de vista. Gracias. Abogada, va a hacer uso de la solamente una pequeña réplica, señores magistrados. Al caso del expediente 1399-2012 que se ha referido mi colega, es un caso que primero se hizo el proceso laboral y después se pretendió decir de que, como se ha dicho, el proceso laboral no había prescrito. Entonces no es como mi patrocinado que interpuso el proceso de amparo, apenas fue despedido a los 12 días y a los 16 días de interpuesto el proceso se le notificó a Repsol. Repsol tomó conocimiento con la notificación de que se le había
Y por la Constitución, ese proceso de amparo jamás debió de ser declarado nulo por incompetencia, señores magistrados, porque Repsol se había sometido a la competencia, no había ni siquiera deducido la excepción de incompetencia y la sala a ultranza, cuando ya había una sentencia fundada que le ordenaba a Repsol que reponga a mi patrocinado, declara concluido el proceso por la prescripción, ¿no? Entonces, era una arbitrariedad para mí y no tuvo en cuenta la violación del derecho fundamental del trabajo, como vuelvo a repetir. Va a ser uso de dúplica. Y yo no me voy a valer de acusaciones podrían ser calificadas como tales, aunque son delitos procesales reconocidos en el Código Procesal Constitucional. No. Además, me asiste la razón. Cuando se hace el acta de visita e inscripción en la firma Repsol, no se encuentra trabajando, o sea, el demandante no estaba incumpliendo, Repsol no estaba incumpliendo su contrato de tercerización perfectamente establecido, y eso lo establece el acta de inscripción, de visita de inscripción realizada por el Ministerio de Trabajo. O sea que ni siquiera está comprobado debidamente que habríamos incumplido con la ley. Vista la causa, al voto. Causa número 8, expediente 2649-2013, proceso de amparo, seguido por Félix Silva Espinosa contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Jaime Agustín Herrera Jabo, quien solicita acumulación de la causa, para efectos de informe oral de las siguientes causas. Causa número 10, causa número 19, causa número 27, causa número 37, causa número 58, causa número 79, causa número 81, y la causa número 91. La última, relatora, la última causa. Causa número 91. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Con su venia, señor presidente y señores miembros de este Tribunal Constitucional. En sí son 9 causas, tres de estas 9 causas están referidos a la suspensión de pensión de jubilación. Ya el Tribunal Constitucional tiene criterio definido en la sentencia, en el presente vinculante 312 del 2011, en donde destacaron de que los informes evacuados por los verificadores, los inspectores de la ONP eran fraudulentos. Y una de estas causas tiene relación con este proceso. ¿Por qué? Porque cuando se hace en la causa 10-26-94-2013, cuando se hace la reverificación, se verifica que no existe en la SUNAT inicio de las actividades del empleador al que supuestamente había elaborado el demandante. En la causa 37-3703, cuando se le somete a la nueva comisión evaluadora al demandante, se verifica que tiene una enfermedad distinta a la que originó el beneficio a la pensión de invalidez. Por ello que el nuevo certificado arroja 11%. Por esa situación la ONP le suspende la pensión de invalidez. Con relación a la causa 4709-2013, en este caso también se le somete a una nueva evaluación médica y se verifica la contradicción de los certificados médicos. En el certificado que obra en el expediente administrativo, a foja 245, el demandante presenta un 80% con la enfermedad de diabetes, pero cuando se le somete a la nueva evaluación médica, arroja que padece de asma bronquial y un menoscabo de 10%. Esto dio lugar a que la ONP le suspenda la pensión de invalidez. En estas 3 causas, por eso se solicita que se declare infundada la demanda. Con relación a la causa número 8, 2649,
Lo que el demandante solicita es pensión de jubilación. Para ello, anexa la información suficiente, presenta los documentos. Sin embargo, ya el Tribunal Constitucional, con la sentencia 4762 del 2007 PATC, el Tribunal establece los lineamientos para el reconocimiento de años de aporte en un proceso de amparo. Resulta que de los medios de prueba presentados se muestra evidente que no cumplió con los 30 años de aportaciones, de manera que únicamente presentó un certificado de trabajo y una constancia de inscripción al Seguro Social, lo cual para el tribunal ya en sentencias que ha emitido señala que la constancia de inscripción no refleja el reconocimiento de año, porque en dicho documento no aparece reconocimiento de año de aporte. Con relación al certificado, por ser único, no se debe considerar porque no se puede realizar una valoración conjunta de todos los medios probatorios con relación a un solo certificado, no se puede ejercer esa función. Por eso solicitamos que se declare infundada la demanda. Con relación a la causa 19-2535, es también un caso de reconocimiento de año de aporte. El demandante presenta y solicita su pensión de jubilación ordinaria, pero para ello ha anexado documentación contradictoria. Tal es así que no se ha anexado autorización para que el suscrito, o sea, que presenta planillas, pero estas planillas no tienen la firma del Ministerio de Trabajo, tampoco aparece el libro suscrito por el notario. Por estas razones no se debe considerar los libros de planillas que ha anexado. También se menciona de que no se han ubicado los libros en los archivos de la Oficina de Normalización Previsional. Ello constituye pues una imposibilidad material de acreditar año de aportaciones. Por estas razones también consideramos en esta causa que se declare infundada. Y con relación a la causa 27-3267-2013, el demandante lo que solicita goza de la renta vitalicia. En el año 88 se otorgó su renta vitalicia a través de la resolución 175 del 88, con un menoscabo de 60%, de menoscabo de enfermedad profesional de neumoconiosis. Sin embargo, después ha solicitado el incremento de la renta vitalicia. Sin embargo, no ha demostrado con otro certificado médico el incremento de su incapacidad o menoscabo de incapacidad por enfermedad profesional. Por ello, que la sala revisora revoca la sentencia de primera instancia y declara improcedente la demanda porque considera de que no ha presentado elementos de prueba que lleven al colegiado a declarar fundada la demanda, en todo caso que se derive a una instancia de mayor probanza, en un proceso contencioso administrativo. Por eso que consideramos que en este proceso sí se debe declarar improcedente la demanda, porque el demandante no ha acreditado su pretensión. Con relación a la causa 79-5048, en este caso, el demandante solicita la desafiliación al sistema privado de pensiones. Resulta que ya en un proceso administrativo anterior, en este mismo proceso administrativo, la Superintendencia de Banca y Seguro declara infundado su pedido por cuanto no cumplió los 20 años de aportes. La ONP en el informe de situación de aportaciones reconoce 19 años 9 meses, lo que no cumple con los 20 años de aporte. Por esa situación, la sala considera que el demandante cuestiona la resolución, pero no solicita el reconocimiento de años. ¿Qué solicita el demandante? El demandante solicita la nulidad e invoca una nueva causal, ¿cuál? La referida a la distorsionada información. O sea, para nada cuestiona los años de aporte, como que si estuviera conforme con los 19 años 9 meses. Por estas razones es que se debe declarar infundada la demanda. Con relación al proceso, a la causa número 81-52-10 del 2013, lo que en este proceso solicita la demandante la aplicación de la ley 23.908, pero ya en el proceso obra la resolución
administrativa por la cual se le reconoce la ley 23, se le aplica la ley 23.908 con el decreto supremo 150/2008. Por estas razones, pues, debería desestimarse la demanda, porque ya al demandante se le reconoció. Inclusive hemos planteado nosotros la sustracción de la materia, por eso que la sala declara improcedente la demanda. Con relación al último proceso, la 5437, el demandante solicita pensión de jubilación, pero para ello ha presentado documentación contradictoria. Tal es así que se ha verificado en la SUNAT que no aparece el empleador, se aparece como que haya realizado actividades posteriores. Sin embargo, el certificado que lo presenta es con fecha mucho tiempo atrás. Por estas razones, señor presidente, solicitamos que se declare infundada la demanda. Vistas las causas, al voto. Causa número 12, expediente 2786-2013, proceso de amparo, seguido por Asociación Buró Veritas, Vivac, contra los jueces de la Quinta Sala Permanente especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Javier Valdivia Villanueva por la Procuraduría Pública de la SUNAT. Señor procurador, puede hacer uso de la palabra. Por su venia, señor presidente, señores doctores, jueces constitucionales del Supremo Intérprete de la Constitución. En representación del Procurador Público de la SUNAT, queremos manifestar que la presente causa viene en rechazo liminar. El Poder Judicial ha manifestado que esta impugnación que se está haciendo de las resoluciones judiciales emitidas por la Sala Contenciosa y el Juzgado Contencioso de Lima solo están implicando una revisión, una nueva revisión, o se está interpretando de que se quiere hacer del amparo una nueva instancia revisora de lo que ha sido resuelto por el Poder Judicial. Estas causas de la asociación Buró Veritas, que viene demandando y que han llegado en rechazo liminar, han sido materia de agotamiento de la vía administrativa ante el Tribunal Fiscal. Posteriormente han impugnado en lo judicial, en lo contencioso administrativo, y luego, una vez que incluso hay el cumplacelo ejecutoriado y las deudas estas han sido ya incluso canceladas, se ha producido de que han interpuesto demandas de amparo, las cuales en rechazo liminar, como ya he indicado, adhieren a este Supremo Intérprete de la Constitución. Nosotros consideramos que lo resuelto por el Poder Judicial se ciñe a derecho, es correcto, y además, entrando al tema de fondo, lo que se viene discutiendo y en todos los procesos que he iniciado desde lo administrativo, en lo contencioso administrativo y en el presente amparo, es de que alega la asociación Buró Veritas Viva, que es una empresa supervisora que hasta el año 2004 estuvo en funciones de acuerdo a los contratos que se hacía para que supervisaran valor y clasificación de las importaciones que se hacían al país. Cuando cometía errores, estos errores eran sancionados. Se aplicaba el decreto supremo 0596 EF de Economía y Finanzas. Este decreto fue emitido en base a lo que contemplaba la quinta disposición complementaria de la Ley de Delitos Aduaneros número 26.461. En ella se disponía, entre otros supuestos, que los casos de error tenían que ser sancionables. Es decir, a estas empresas, cuando hacían su trabajo, cobraban el 1% del valor FOB de la mercancía que ellos supervisaban. Pero cuando cometían un error, la norma dispuso de que se sancionara. Es así que el reglamento, la norma reglamentaria que he mencionado, el decreto supremo 0596-EF, establece la sanción para estos supuestos que son discutidos de error. La empresa, en el fondo, lo que está discutiendo es de que siempre ha alegado que no se ha hecho el control difuso, pese a que, como vemos de la resolución que ha venido de la sala del Poder Judicial que ha concedido el agravio, en ella manifiesta que ha hecho una evaluación de ello en el sentido también de que únicamente aquí se está tratando de revisar nuevamente lo que ya se ha evaluado anteriormente en el Poder Judicial en las salas contenciosas y juzgados contenciosos.
Nosotros consideramos que en este caso lo que se viene pidiendo no se ajusta realmente a las disposiciones de lo que prevé el Código Procesal Constitucional, por cuanto aquí estamos en una situación en la cual se ha actuado por parte de la SUNAT conforme al derecho que estaba vigente en la norma. Cuando se han ocurrido estas infracciones, se ha aplicado precisamente y se ha sancionado con las multas respectivas. Ahora se viene discutiendo esto que ya, como he mencionado, se ha hecho desde que se ha agotado vía administrativa, contenciosa administrativa, y ahora se está amparizando el tema. Es por estas razones que nosotros solicitamos se desestime esta demanda de amparo. Vista la causa, al voto. Causa número 20, expediente 2956-2013, proceso de amparo, seguido por Servicio de Consultores Andino, Sociedad Anónima Serconsul, contra la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Carlos Augusto Flores Espinosa. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señores vocales, el día de hoy el expediente que tenemos para la vista se trata de una cobranza de tributos que ha pasado por toda la etapa de fiscalización, por la emisión de los valores realizados dentro del término de prescripción, y los abogados de la otra parte han procedido a impugnar estos valores, que son valores realizados sobre el impuesto a la renta, el IGB, y sobre multas, y dentro del plazo de reclamación la SUNAT no ha pedido el pago, ha procedido a resolver el reclamo emitiendo una resolución que luego ha sido apelada. En esta apelación se ha resuelto arreglar algunos asuntos que tenía la resolución de intendencia de reclamación, y posteriormente se ha declarado nula e insubsistente la primera resolución de intendencia, y la SUNAT, viendo que el Tribunal Fiscal ha realizado una revisión del expediente, ha decidido cumplir esa resolución del Tribunal Fiscal y emitir una resolución de reclamación que contiene específicamente la subsanación de algo que resulta insólito, ¿no? La parte demandante solicitaba que se le aplicara base presunta, y lo único que teníamos que señalar en la resolución es que aquí hay elementos suficientes para establecer la base cierta. Tomando en cuenta la cantidad de años, la parte demandante señala de que ha pasado el plazo de prescripción, pero no está tomando en cuenta las interrupciones y las suspensiones que se dan por efecto de las notificaciones que ha realizado la SUNAT dentro del término de ley, con la ayuda del Código Tributario, que justamente se ha establecido con reglas precisas que le otorgan el derecho de defensa a Servicio de Consultores Andinos, y en vez de ir al proceso contencioso administrativo ha iniciado esta demanda de amparo, alegando una prescripción que podría haber sido discutida durante la reclamación, pero no se hizo así. Esa es la descripción de este caso, que es un caso más que afecta a la residualidad del amparo, porque no es la vía idónea. Ya durante resoluciones que hemos acompañado, el Tribunal Constitucional ha dicho que es necesario auscultar el expediente para verificar justamente las situaciones de prescripción que alega la parte demandante, pero no lo quiere así, por eso escoge el amparo, porque no tiene instancia probatoria. Entonces este expediente, que ya tiene una cantidad inusitada de miles de folios, no se acompaña, y él quiere obtener una resolución que impida la cobranza de un tributo que es debido, afectando a los demás contribuyentes que ya pagaron sus tributos. Envía un amparo utilizando el Tribunal Constitucional para obtener una resolución que debía ser emitida por el Poder Judicial en el contencioso administrativo, y de este caso se trata, es muy fácil, afecta a la residualidad. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 47, expediente 4468-2013, proceso de amparo, seguido por Felicitas Soldevilla Herrera y otros, contra el ejecutor coactivo de la SUNAT, Intendencia Regional de Lima y otro.
Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Carlos Augusto Flores Espinosa. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. En este expediente se trata de comerciantes que compraron a una persona varios puestos comerciales valorizados en 40.000 soles cada uno, pero lamentablemente no exigieron la bancarización, no exigieron las escrituras públicas que puedan demostrar su propiedad. Entonces la SUNAT lo que ha hecho es cobrarle a esta persona que ha estado vendiendo estos establecimientos comerciales, que es un tercero aparte del proceso, y le estamos cobrando justamente todos los tributos que declaró y no pagó. Entonces los comerciantes se les ha dado la oportunidad para poder intervenir en un proceso de tercería excluyente de propiedad. Inclusive hemos acreditado que 122 de los locales no han sido sometidos a remate porque oportunamente se ha tramitado estas tercerías, pero nuevamente el abogado de la otra parte, en vez de impugnar por la vía del contencioso administrativo, ha decidido presentar una acción de amparo donde no se puede establecer la probatoria de la propiedad para obtener una resolución afectando la residualidad que es característica del amparo, y también como una instancia en donde no se maneja probanza alguna de la propiedad, y sin esas pruebas se quiere obtener una resolución que impida el remate de estos locales, que si bien pueden haber sido propiedad, ya el Tribunal Constitucional ha establecido del que el deber de contribuir no solamente es de los contribuyentes, sino de las personas que les compran, exigiendo los comprobantes, exigiendo que se bancarice, exigiendo que hay un control ciudadano sobre el pago de los tributos, sobre todo de las personas que tenemos vinculación. Y en este caso, el derecho de propiedad puede verse afectado por vincularte por un evasor de impuestos, una persona que declara y no paga y acumula sus impuestos. Esto es lo que ha sucedido en esta causa, y se tiene que hacer con las pruebas pertinentes de las tercerías, pero no se pueden adjuntar porque no hay instancia probatoria y se afecta la residualidad. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 21, expediente 2966-2013, proceso de amparo, seguido por Washington Trinidad Muñoz contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Saturnino Berrospi Méndez. Por la parte demandada solicita informe oral la abogada Gil Sabrina Ramírez Tafur, y solicita informe sobre hechos el demandante, el señor Washington Trinidad Muñoz. A ver, primero vamos a escuchar el informe sobre hechos. ¿Usted es el demandante? Sí. Ya, le vamos a agradecer que se refiera exclusivamente a los hechos y de manera muy breve. Sí, señor presidente, señores magistrados, voy a informar sobre hechos. En el año 1992, señor, me encontraba trabajando en una empresa importadora de repuestos, había terminado ya mi carrera y la SUNAT convocó a concurso público para preparar a oficiales de aduana de una primera promoción. Entonces, buscando mejoras económicas, mejoras profesionales, postulé y obtuve una vacante. Durante más de 5 años, señor, me mantuve en mi puesto por méritos propios. No tuve jamás en ese tiempo falta laboral grave. En 1999 me indican que venció mi contrato cuando ya había superado los 5 años, ¿no? Pero yo egreso de una escuela de aduanas formando la primera promoción de oficiales con 130 efectivos. Entonces lo sorprendente es que ninguno de los de mi promoción le dijeron que se venció su contrato, solo a mi persona. Entonces empecé los reclamos, ¿no? Jamás me dijeron que se me atribuía alguna falta y que por tal motivo se extinguía el vínculo laboral.
hice una serie de reclamos, acudí a la Defensoría del Pueblo, inclusive al Congreso para que intervengan en mi caso. La SUNAT respondió con diversos informes, oficios, cartas, indicando que jamás se me había despedido, jamás se me atribuyó ninguna falta. Es así que por terceras personas, después de varios años, me entero de la existencia de una hoja informativa en el que me incluían en el cuadro número 1, junto con otros trabajadores, y se nos atribuía unas faltas por cuestiones de parentesco, por nepotismo, y se recomendaba el despido. Entonces yo sigo reclamando, ¿no? Pido inclusive una hoja, una copia certificada, y jamás me la entregaron. Me la entregan cuando interviene la Defensoría. Y dice, pero sigue manteniendo que no me han despedido, ¿no? Que no se ha aplicado, no se ha implementado esa recomendación, ¿no? Sigo reclamando, averiguando, y me entero de que existen más de 5 sentencias del Tribunal Constitucional que fulminan esta hoja informativa y indican que esos despidos han sido abusivos, un fraude a la ley, en resumen, despidos fraudulentos. Sigo mi reclamo en la parte administrativa y indican, ¿no? Bueno, a los otros se implementó las recomendaciones, pero para el señor Washington Trinidad no se implementó. Y me entero también por terceras personas sobre la existencia de un informe 14 que señala expresamente implementación de recomendación de la hoja informativa 59 e indican expresamente que se despidió en base a la implementación de la recomendación de la hoja informativa 14 y 59, y me incluyen mi nombre, ¿no? Estos documentos jamás se me dio a conocer, no me notificaron, no me dieron oportunidad de defenderme. Señor, el señor Washington Trinidad Muñoz, ya, esos son los hechos. Vamos a escuchar ahora a su abogado de la defensa técnica. Puede tomar asiento. Gracias. Excelentísimos. Presentada la demanda de mi patrocinado sobre inaplicación de la hoja informativa desarrollada por su principal, o sea, SUNAT Aduanas, por el quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima se amparó la demanda. Apelada esta a la tercera sala civil de la misma Corte, la sala declara prescrita la acción y por consiguiente improcedente la demanda. La improcedencia declarada de la demanda está dada en consideración a que el tiempo transcurrido entre el despido y la formulación del recurso de amparo constitucional había vencido con exceso, más la propia sala, al fundamentar esta declaración de prescripción, señala que mi patrocinado fue despedido, no fue despedido, sino que por vencimiento de su contrato fue desplazado o se dejó sin efecto su trabajo. Toda esta argumentación propia de la tercera sala civil está demostrando que mi patrocinado no tuvo la oportunidad de conocer y defenderse de los cargos que se le atribuían para el despido. O sea,
claramente no se obró por vencimiento del contrato de mi patrocinado, sino fue despedido por un mecanismo fraudulento utilizado por aduana, y aduanas ha seguido en el curso de los años desde su despido engañando a la sana administración de justicia y fundamentando sus hechos en extremos incompatibles con los quehaceres de una institución pública. No es posible que una institución pública tuerza sus afirmaciones en base a la falsedad. Debió aduanas informar a mi patrocinado de que él había incurrido en falta grave al haber solicitado la ocupación, sin embargo de tener un pariente, según aduanas, sin servicio. Extremo esto que no tuvo de modo alguno defenderse, y la demanda de amparo ha sido promovido precisamente dentro del tiempo que manda y ordena el Código Procesal Constitucional, inmediatamente después de informarse de que la implementación a su despido, número 59-99, había sido obra de la propia empleadora, o sea, SUNAT, y que esto quedó comprobado pese a todas las argucias y pese al propio informe de la SUNAT de que no existía en sus archivos aquella implementación, demostrada por el parte policial que obra hojas 524, que ruego a esta excelentísima sala tener presente. Ahí el parte policial informa de la existencia de ese documento y prueba además que este informe de que obra a hojas 524 no fue tampoco informada a mi patrocinado. Garantías constitucionales que reclama mi patrocinado y por las cuales debe dejarse sin efecto la excepción de prescripción solicitada por la SUNAT y amparada por la tercera sala civil, así como debe pronunciarse fundada la demanda que fue emitida por el quinto juzgado constitucional de la Corte de Lima. Bien, abogado. Vamos a escuchar a la procuradora. Puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, muy buenos días. Vengo en representación de la SUNAT y solicitamos que se desestime el agravio constitucional presentado por la parte demandante y se declare improcedente la demanda. En el presente caso debe tenerse en cuenta que, tal como el demandante señala en su escrito de demanda, la fecha de su cese fue el 8 de julio de 1999 y presenta su demanda de acción de amparo el 20 de abril del 2010, por lo que ha transcurrido en exceso el plazo de los 60 días hábiles señalados en el Código Procesal Constitucional. Y debería declararse improcedente la demanda tal como se ha pronunciado la tercera sala civil al declarar fundada la excepción de prescripción. Por otro lado, no debe tomarse en cuenta la aplicación del inciso 5 en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, por cuanto en el presente caso no se ha dado la omisión de actos de cumplimiento obligatorio. Es necesario señalar, señores magistrados, que la parte demandante ya ha venido ventilando 3 procesos de acción de amparo sobre el mismo petitorio, los mismos hechos, los cuales han llegado hasta este tribunal y ha sido declarado improcedente por haber transcurrido en exceso el plazo de los 60 días hábiles. Estos números de expedientes son el 4020 del 2010, el otro es el 859 del 2010 y también el 3060 del 2009. También han interpuesto acción de incumplimiento que ha sido declarado improcedente y en la vía ordinaria también solicitaron su indemnización por despido arbitrario, la cual le fue favorable. Por todos estos hechos solicitamos que se declare improcedente la demanda. Señor abogado, puede hacer uso de la réplica, brevemente. Excelentísimos. ¿Cómo podía reclamar mi patrocinado si los documentos que originaron su despido fueron escondidos por la SUNAT? Es cierto que ha existido varios procesos constitucionales
pero en ninguno de ellos se discutió el que es materia de este amparo, la inaplicabilidad de la recomendación hecha desde Lima a la SUNAT para el despido de mi patrocinado. Les ruego considerar, evaluar los derechos de mi patrocinado en su oportunidad. ¿Algo que agregar en dúplica? Vista la causa, al voto. Causa número 34, expediente 3622-2013, proceso de amparo, seguido por José Mercedes Reyes Esquén contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada de la doctora Amanda Cristina Loyola Evangelista, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 54. ¿Se acumula con la 54? Causa número 54. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Abogada, ¿puede hacer uso de la palabra? Buenos días, señores magistrados. En los presentes procesos de acumulación, los dos versan sobre acreditación de aportes, por lo tanto me voy a remitir al precedente vinculante expedido por el tribunal con el número 4762-2007. Sin embargo, me gustaría hacer algunas precisiones respecto a cada expediente. En relación al expediente, el proceso número 34, expediente 3622, tal como lo señala la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque, si bien existe el certificado de trabajo expedido por el demandante, no existen medios adicionales que corroboren los mismos, tan solo cartas de saludos, gratificación del empleador. Sin perjuicio de ello, también consideramos que los aportes reclamados por el trabajador o por el demandante no deben ser reconocidos porque estos son por el periodo comprendido desde 1953 hasta 1959, cuando el demandante tenía la calidad de empleado. En ese sentido, de conformidad con la ley 14069, que señala que los empleados empiezan a cotizar a partir de octubre de 62, no es posible reconocer aportes con fines previsionales en este caso. En relación al proceso número 54, expediente 4609-2013, de igual manera, el demandante solamente ha presentado en el proceso certificados de trabajo, si bien es cierto, legalizados, pero no adjunta medios probatorios adicionales con los cuales se pueda realizar una evaluación conjunta y acreditar así los años de aportaciones que reclama. En ese sentido, señores magistrados, solicitamos que las demandas sean declaradas infundadas. Vista las causas, al voto. Causa número 57, expediente número 4669-2013, proceso de amparo, seguido por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Santa Luisa, primera etapa, seguido contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Elías Gilberto Chávez Rodríguez. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Tenga muy buenos días, señor presidente, señor miembro de este ilustre Tribunal Constitucional. Solicitamos que se admita la demanda y presente este recurso de agravio constitucional en virtud de que la asociación ha interpuesto la demanda de acción de amparo contra afectaciones a derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, derecho a igualdad ante la ley, derecho al debido procedimiento, que ha realizado la Municipalidad de San Martín de Porres contra esta asociación. Los hechos, muy brevemente, le debo decir de que la Municipalidad ha solicitado o ha tramitado la administración de un bien inmueble en el cual la asociación estaba posesionado por más de 40 años. Esta tramitación de esta administración ha sido con la finalidad de despojarlos a esta asociación, y lo cual lo ha cumplido, ¿no? ¿Qué es lo que se ha violado, señores? Durante todo un año la municipalidad ha tramitado esta administración sin ningún conocimiento, ninguna comunicación a la mencionada asociación. Es por eso que el juzgado civil declara improcedente la demanda, señalando de que como ha suscitado en actos de una municipalidad, actos administrativos, los jueces constitucionales no tienen la facultad de ver
tiene que ver el Poder Judicial a través de un proceso contencioso administrativo. Asimismo, nosotros hemos apelado este auto en el sentido de que no es de todo cierto de que los procesos administrativos o los trámites administrativos que se realizan en una municipalidad no tienen tampoco un fondo constitucional. Lo que pasa es que nuestros jueces no han analizado el tema de fondo de este proceso de amparo. Asimismo, nosotros recalcamos que esto es de urgencia. ¿Por qué de urgencia? Porque a través de esta resolución administrativa y esta inscripción en los registros públicos, la municipalidad los ha despojado a esta asociación que ha estado posicionado por más de 40 años. La sala, hemos apelado a la sala y la sala ha confirmado la resolución de primera instancia en el sentido de que señala, de acuerdo al artículo 148 de la Constitución Política del Perú, señala de que los jueces del Poder Judicial tienen competencia y facultad para ver actos irregulares dentro de las municipalidades. Nosotros recurrimos ante ustedes en virtud de solicitar la tutela jurisdiccional efectiva, en virtud de que consideramos que nuestro pedido es urgente, en virtud que se ha vulnerado derechos fundamentales. ¿Qué derecho? En principal, el derecho al debido procedimiento. El procedimiento de esta municipalidad para la obtención de la administración de este bien, posesionado, recalco, por más de 40 años, por mi patrocinada, en ningún momento ha sido notificado de ese procedimiento a mi patrocinada, la asociación, enervando y quitándonos nuestro derecho a la defensa de contradecir y declarar nulo estas resoluciones que con la finalidad de llegar a la administración. Asimismo, señores magistrados, la sala y el juzgado de primera instancia señala que no existen medios probatorios y los medios probatorios no pueden dilucidarse en un proceso de acción de amparo. Y todos sabemos que sí puede, tiene la facultad. Pero la sala señala de que eso debe verse en un proceso judicial. Ahora, estos medios probatorios, señores magistrados, son documentos públicos. O sea, no hay nada que probar, son documentos públicos que están ahí. Por eso recurrimos a ustedes que se admita, a través de este recurso, que se admita la demanda de amparo y continúe el proceso, señor magistrado. Eso es todo lo que tengo que informar. Vista la causa, al voto. Causa número 73, expediente 4967-2013, proceso de amparo, seguido por Eduardo Seminario Preciado, contra los jueces de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Iván Guadalupe Orozco. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señor magistrado, muy buenos días. Muchas gracias por su venia. A continuación voy a exponer de manera breve, más que sí, consta un documento donde indica como un preaviso, donde el notificador señala que efectivamente que va a regresar en otra fecha posterior a ello. Entonces, ante este hecho, de esta situación, se reclamó al juzgado mediante un escrito solicitándoles que nos notifique, pero lejos de notificarnos, emite una resolución de consentida dicha sentencia, por lo tanto también dando como válido esa falsa o aparente notificación. Ante ello se planteó demanda de amparo, en el cual tanto en la primera y en la segunda instancia argumentan como válido ese preaviso y con ello declaran improcedente nuestra demanda de amparo. Por eso solicitamos y consideramos al tribunal que ha sido una vulneración al derecho fundamental, que es derecho a la defensa, y con el cual no se ha podido impugnar ni apelar dicha sentencia que había inicialmente declarado infundada, y por ello solicitamos que se declare fundada nuestra demanda de amparo. Muchas gracias, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 97, expediente 5750-2013, proceso de amparo, seguido por Tiburcio Quispe Hualpayunca contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Oliver Lindoló, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 115. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra.
Presidente, señores magistrados, buenos días. Las causas que voy a informar el día de hoy son demandas típicas, por lo que ya han resuelto vuestra sala, por lo que seré muy breve. En la causa 5750-2013, el demandante pretende el reconocimiento de mayores aportes con la consecuente otorgamiento de pensión de jubilación. Las instancias inferiores han denegado y han declarado improcedente su pretensión, por cuanto el certificado de trabajo presentado ha sido expedido 22 años después de haberse producido el supuesto cese del demandante, y porque el carnet de trabajo, el carnet y el certificado son los únicos dos documentos, son los únicos medios probatorios presentados por el demandante. Este carnet ha sido presentado en copia simple. Entonces, tomando en consideración estos hechos, la primera y la segunda instancia han declarado improcedente la demanda. Por ello solicitamos que se confirme la venida en grave. En la causa 6264-2013, el demandante pretende el otorgamiento de una pensión de una renta vitalicia conforme al decreto ley 18846, señalando que padece de hipoacusia con un 67% de menoscabo. La primera y la segunda instancia han declarado infundada la demanda, por cuanto el demandante no ha logrado acreditar la relación de causalidad respecto de esta supuesta incapacidad. El demandante se desempeñó durante toda su actividad laboral como ayudante en la sección de caucho. Y además, el certificado médico determinó que su incapacidad se originó alrededor del año 2009, habiendo cesado en el año 74. Con lo cual, es evidente que la relación de causalidad no existe en este proceso, por lo que solicitamos también se declare infundada la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 98, expediente 5851-2013, proceso de amparo, seguido por César Antonio Oscategui Berrospi contra la Sociedad Minera El Brocal S. Sociedad Anónima S.A. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Carlos Martín Chávez Mesa. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. La presente enmienda de amparo versa sobre una pretensión de tutela de derecho constitucional en materia laboral solicitada por el demandante César Oscategui Berrospi. ¿En qué se funda básicamente? ¿Cuáles son los hechos supuestamente que constituyen agravio al derecho constitucional al trabajo del demandante? El demandante sostiene que prestó servicios en Sociedad Minera El Brocal y que esos servicios los realizó a través de una empresa de tercerización, JRC Ingeniería y Construcción. En virtud de ello, solicita de que el Tribunal Constitucional aplique el principio de primacía de la realidad, considere de que existe una desnaturalización de la relación de tercerización y se considere como trabajador a dicho demandante con Brocal y se le ordene que se le incorpore a planillas de nuestra empresa. Sin embargo, asimismo, el demandante sostiene de que, como pilar de los hechos de su demanda, actuados administrativos derivados de un expediente de inspección por infracción a normas sociolaborales. Ese procedimiento de inspección, tal como pasaré a explicar, no fue desarrollado en relación de la empresa demandada, fue desarrollado en relación de la empresa tercerizadora, JRC Ingeniería y Construcción. Tanto el primer juzgado civil de Pasco como la Corte Superior de Pasco han declarado improcedente la demanda por dos motivos. El primero, porque consideran de que de acuerdo a cómo está configurada la pretensión en la demanda, se estaría transgrediendo el principio del carácter residual del amparo. Por lo consecuencia, existe otras vías igualmente satisfactorias para tratar de ventilar la pretensión. Asimismo, tanto en primera como en segunda instancia, los órganos inferiores han determinado que el demandante no ha configurado de manera correcta la relación procesal constitucional en el presente caso. Nuestra parte sostiene que debe confirmarse la improcedencia de la demanda de amparo y vengo a sostener muy brevemente por qué. Primero, porque el proceso de amparo, como ya lo han sostenido los órganos de grado,
tiene un carácter residual. En consecuencia, no puede ventilarse en este proceso de amparo la declaración, la posición de que exista una desnaturalización de relación laboral. El fin del amparo es restitutivo, no declarativo. Adicionalmente a ello, debo señalar de que conforme está configurada los hechos y el petitorio en la pretensión de la demanda, lo que el demandante pretende es de que se ejecute un acto administrativo firme. Esto es la resolución subdirectorial 075-2013 emitida por la Subdirección Regional de Pasco, en la que supuestamente, según sostiene el demandante, ordene se le incorpore al trabajador en las planillas de Brocal. Eso, señores miembros del tribunal, no puede ser ventilado en la vía de amparo. Lo que pretende el demandante es una ejecución de un acto administrativo firme, por lo cual se estaría vulnerando aquí el fin propio del amparo. Adicionalmente a ello, debemos que señalar que no existe acto administrativo firme en este proceso, porque tanto Brocal como la empresa tercerizadora JRC han impugnado de la resolución subdirectorial 075 que constituye el acto administrativo que sostiene la demanda de amparo en el presente caso. En consecuencia, no se ha agotado la vía previa de manera correcta. Finalizando mi informe, también debo señalar de que el proceso de actuaciones inspectivas en el procedimiento administrativo de infracciones de normas sociolaborales, la empresa investigada no fue Sociedad Minera El Brocal, fue JRC Ingeniería y Construcción. Nosotros hemos presentado al tribunal la totalidad del expediente administrativo. Se puede ventilar muy fácilmente de que el objeto de inspección fue la infracción de normas sociolaborales de la empresa tercerizadora, más no de Sociedad Minera El Brocal. Todas las actuaciones inspectivas desarrolladas, como por ejemplo el requerimiento de comparecencia, la constatación policial de despido, así como el acta de verificación de despido relacionada con la orden de inspección que dio origen al expediente administrativo, fueron en relación a JRC. En consecuencia, nosotros no podemos entender cómo se está demandando a Sociedad Minera El Brocal en virtud de una supuesta vulneración de normas de infracción sociolaborales en la vía de amparo cuando no hemos sido parte de ese procedimiento administrativo de inspección. Eso ha sido incluso verificado por los órganos inferiores, porque por esa incoherencia se le solicitó al demandante que integre la relación de manera procesal correcta. ¿Quién es el demandado? JRC, Sociedad Minera El Brocal, y la Corte Superior de Pasco consideró de que el demandante no pudo cumplir con absolver dichas observaciones. Es por esas consideraciones, señores magistrados, solicitamos se confirme el auto de improcedencia y se desestime la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 106, expediente 6155-2013, proceso de amparos, seguido por Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI, contra el juez del Cuarto Juzgado Laboral de Trujillo, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y otro. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Arturo Basualdo Hilario, y por la parte demandada solicita informe oral el abogado Freddy Pillaca Huacles. Por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Abogado de la parte demandante, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados constitucionales. Es materia de agravio constitucional la resolución expedida por la Sala Civil de Lima Norte, que confirmando la apelada declara improcedente la demanda de amparo contra resolución judicial interpuesta por el Senat. En ese sentido, como primera pretensión de nuestro agravio, al amparo del principio de economía, el principio de celeridad, solicitamos que se emita pronunciamiento sobre el fondo, en la medida que en la actualidad, señor presidente, este es un primer proceso de un total de 95 procesos que hasta la fecha se vienen interponiendo en los distritos judiciales tanto de La Libertad como de Lambayeque. A la actualidad, el SENATI ha desembolsado aproximadamente más de 750.000 nuevos soles por estas causas que nosotros consideramos el juez laboral se está extralimitando. Y la novedad de este proceso de amparo que nosotros estamos cuestionando, un proceso laboral, es que se trata de un proceso expedido en el marco de la nueva Ley Procesal del Trabajo, donde efectivamente prima como un pilar fundamental de este nuevo proceso laboral la oralidad. Sin embargo, nosotros consideramos que la oralidad no puede justificar ni deja de lado el deber de todo juez de aplicar el derecho conforme y tal
cual ha sido expedido por el legislador. En ese sentido, en el presente proceso de amparo, nosotros hemos fundamentado adecuadamente la vulneración de los derechos constitucionales y principios constitucionales en agravio de mi representado. Propiamente estamos hablando del principio de seguridad jurídica, el debido proceso formal, propiamente el derecho a la debida motivación, el debido proceso sustantivo, porque se están quebrantando normas supranacionales, constitucionales, legales y reglamentarias, y asimismo la fuerza vinculante del convenio colectivo. En ese sentido voy a hacer referencia al proceso laboral que nosotros estamos cuestionando. En el presente caso, el señor Henry Grados es un trabajador con vínculo laboral indeterminado del SENATI en la actualidad. No obstante, este señor durante los años 1996 al año 2001 suscribió con la institución contratos modales por necesidades del mercado. Estos contratos modales, señor presidente, señores magistrados constitucionales, fueron independientes, tuvieron una duración de 11 meses. Al cabo de cada contrato hubo una liquidación de beneficios sociales. Estos contratos entonces tenemos que finiquitaron, cumplieron el supuesto de hecho que establece la ley para efectos de prescripción extintiva. ¿Cuál es la regla jurídica que establecen las diferentes leyes de prescripción en materia laboral? Es el supuesto de hecho que el plazo empieza a regir desde que finaliza el vínculo laboral. Dicho esto, hago referencia al proceso laboral. ¿Qué es lo que pretende en este proceso laboral o qué es lo que pretendió en este proceso laboral el señor Henry Grados? Él demandó una demanda de desnaturalización de contratos modales de estos cinco primeros años y como consecuencia de ello se le pague la asignación vacacional que prevé el convenio colectivo del SENATI del año 1993. Entonces tenemos que abrir una suerte de una pretensión principal y una suerte de pretensión accesoria. Desnaturalizado el contrato temporal, entonces se establece que le corresponde la asignación vacacional. Sin embargo, esto no es así porque vamos a pasar a explicarlo. Nosotros al contestar la demanda dedujimos la excepción de prescripción extintiva, fundamentando que en la medida que cada contrato modal está finalizado, se haya procedido a la liquidación de los beneficios sociales, dentro de la cual se le canceló las vacaciones truncas, es a partir de esa fecha en la que se debe contabilizar el plazo prescriptorio. No obstante, para resolver la presente excepción, tanto el juez de paz letrado laboral como el juez especializado laboral, al resolver en segunda instancia, se abocan primero al conocimiento de lo que es asunto de fondo. Ellos primero establecen si el contrato está desnaturalizado para luego recién resolver el tema de la prescripción. ¿Y por qué hago esta acotación? Claro, porque aplica la presunción jurídica que este Tribunal Constitucional, así como los diversos órganos del Poder Judicial han establecido para la desnaturalización de contratos sujetos a modalidad. ¿Y cuál es esa consecuencia? Aplicamos la presunción jurídica que establece el artículo 4 del Decreto Supremo 003-197-TR. Desnaturalizado el contrato, se presume la existencia de un contrato laboral a plazo indeterminado. Efectivamente, pero como bien lo ha señalado este Tribunal Constitucional, citando reiterada doctrina especializada, tanto nacional como extranjera, esta desnaturalización pues tiene efectos para efectos de la estabilidad laboral de salida. Si a un trabajador que es objeto de una no renovación de contrato y se establece que este contrato finalmente está desnaturalizado, efectivamente se aplica esa presunción, pero esa presunción no se puede aplicar para contratos que han sido finalizados anteriores y para reconocer beneficios laborales que tienen una base legal propia, expresa y normativa. Entonces, los jueces dicen, como el contrato está desnaturalizado, o entonces el vínculo laboral es indeterminado y por tanto no hay prescripción. Falso, porque los contratos tuvieron una fecha de inicio y una fecha de término. A la fecha de término fueron liquidados y sobre esa base se debe aplicar el plazo de prescripción. El Tribunal Constitucional ha emitido innumerables pronunciamientos sobre la prescripción extintiva y sobre lo que busca la prescripción extintiva. Propiamente esto es reconocer y garantizar el principio de seguridad jurídica. Ahora bien, entrando al tema del debido proceso material, hay que establecer lo siguiente. El convenio colectivo de SENATI establece lo siguiente, que adicionalmente a la remuneración vacacional otorga a sus trabajadores una asignación vacacional. El convenio colectivo establece como regla para esta asignación vacacional que la misma será abonada a los trabajadores al retorno de su descanso vacacional. Sin embargo, esta regla que establece de común acuerdo del sindicato con la institución es pasada por alto por el juez. Es decir, entra al fondo del convenio colectivo y lo modifica. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque propiamente condiciona
el reintegro de vacaciones y la asignación vacacional a estos trabajadores cuando no ha existido tal situación. Y hago esa precisión por lo siguiente. El convenio 52 de la OIT, el artículo 25 de la Constitución, el decreto legislativo 713 y su norma reglamentaria establecen como característica principal del derecho de vacaciones la anualidad. Este Tribunal Constitucional, al resolver innumerables procesos, inclusive procesos de acción de inconstitucionalidad, ha reiterado esta situación, que debe dar el requisito de la anualidad para que exista el derecho a las vacaciones. No obstante, esa situación no ha sucedido en el presente caso. ¿Por qué? Porque claro, el juez establece, como el contrato está desnaturalizado, entonces, oh sorpresa, ese mes de enero que no has laborado, para efectos de esta desnaturalización, la considero como si se hubiese elaborado. Esto pues de manera irrevocable está contraviniendo lo que establece la normatividad que ya se ha citado. El Tribunal Constitucional en el expediente 7289-2005 también ha señalado esta figura de la anualidad como requisito fundamental para acceder al descanso vacacional. La misma situación ha generado, señor presidente, los beneficios colaterales. Vale decir, el tema del reintegro de gratificaciones. También se ha involucrado el tema de un quinquenio, que es un beneficio derivado de derecho colectivo. Y como venimos reiterando, pues aquí hay una extralimitación. El juez laboral no puede sobreponerse a lo que dice la ley. Hay que subsumir el hecho en la norma jurídica. Esta subsunción de los hechos a la norma jurídica involucra si el trabajador cumple o no cumple este requisito de anualidad. Y esto efectivamente no se ha dado. Por tales consideraciones nosotros consideramos que ha existido una extralimitación del juzgador y solicitamos se declare fundada nuestro agravio emitiendo pronunciamiento sobre el fondo. Concluido, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Señor presidente, señores magistrados, ilustre tribunal, en representación de la Procuraduría Pública solicitamos muy respetuosamente declarar improcedente la demanda de amparo bajo las siguientes consideraciones. Primero, señores magistrados, conforme a los alegatos vertidos por la contraparte y lo que fluye de los postulados de la demanda, se evidencia que la parte demandante pretende traer al ámbito constitucional lo debatido en el ámbito ordinario. Vale decir, pretende que se continúe el debate realizado en el ámbito laboral ordinario al ámbito constitucional. Petición que efectivamente resulta desestimable porque ya reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el ámbito constitucional no es un ente revisor. El ámbito constitucional no es una superinstancia. El ámbito constitucional tiene una función fundamental, que es verificar si se han vulnerado derechos constitucionales dentro de un proceso ordinario. Al escuchar los alegatos de la contraparte, refiere que se ha vulnerado el debido proceso, tanto sustancial como formal. Argumento que es totalmente desestimable, señores magistrados. ¿Por qué? Porque si hablamos de la violación o la vulneración del debido proceso formal, señores magistrados, no es así. ¿Por qué? Porque su proceso ha sido tramitado ante un juez competente. Han tenido derecho a probar dentro de ese proceso lo que afirman. Han tenido defensa técnica. Consecuentemente, señores magistrados, no se ha vulnerado su derecho al debido proceso formal. Asimismo, afirma la vulneración del debido proceso sustancial. Señores magistrados, conforme fluye de la sentencia expedida en el proceso laboral, esta es razonable, proporcional y justa. ¿Por qué? Porque un trabajador demanda a efectos de que se le reconozca sus derechos laborales. En consecuencia, señores magistrados, tenemos que tener en consideración que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional. Lo único que pretende la contraparte es que se siga debatiendo vía el ámbito constitucional lo ya resuelto y en un análisis vertido de justicia en un proceso ordinario. Siendo ello así, señores magistrados, solicitamos nuevamente se desestime el recurso de agravio y consecuentemente se declare improcedente la demanda de amparo formulado por Senati, con lo cual concluyo mi informe oral, señor magistrado. En réplica brevemente, señor abogado. Gracias, señor presidente.
para hacer precisión únicamente, nosotros no estamos cuestionando el tema de la competencia ni la defensa en el proceso laboral. Lo que estamos señalando propiamente respecto a la vulneración de debido proceso formal es el tema de la motivación. Y es que la sentencia de primera instancia y segunda instancia no señala de manera expresa cuál es la norma jurídica que faculta al juez a otorgar vacaciones sobre un contrato que ha durado 11 meses. El decreto legislativo 713 establece de manera expresa esta situación, que tiene que ser un año como requisito primigenio. El artículo 12 de este decreto legislativo, señor presidente, establece cuáles son las causales que, no habiendo prestación efectiva, se tienen como efectivas para efectos del periodo vacacional. Tenemos 8 supuestos y en ninguno de los 8 supuestos está la figura de una suspensión del contrato determinado por una suerte de desnaturalización del contrato. Y ahí viene la precisión. Si el juez hubiera aplicado la figura de la suspensión imperfecta del contrato de trabajo, habría que ver por qué. ¿Por qué en todo caso no una suspensión perfecta? Para empezar, las causales de suspensión del contrato de trabajo están previstas en el artículo 12 del Decreto Supremo 003-97-TR. El Tribunal Constitucional, en innumerables jurisprudencias, estableció que la remuneración es la contraprestación al trabajo efectivamente prestado. Esta situación muchas veces era controvertida por la propia Corte Suprema, porque la Corte Suprema tenía un parecer diferente. La Corte Suprema decía, no señores, aquel trabajador que es repuesto vía amparo puede peticionar las remuneraciones devengadas, ya sea como remuneraciones devengadas o como indemnizatorias. No obstante, en el marco de esta nueva ley procesal, la Corte Suprema ha unificado, ha recogido el criterio del Tribunal Constitucional, señalando pues que efectivamente, si no hay contraprestación, no hay remuneración. ¿Y por qué hago esta acotación? La propia Corte Suprema, en el marco de esta nueva ley procesal laboral, en casaciones ha vertido estableciendo lo siguiente, que los supuestos de suspensión del contrato de trabajo, tanto perfecta como imperfecta, están establecidas en la ley. Constituye un sistema numerus clausus, no puede haber a sabiendas otro supuesto. En ese sentido, pues no es cierto lo que alega acá mi colega presente al decir que está debidamente fundamentada. Nada de esto que estamos señalando, el juez lo ha abordado. El juez ha abordado la ficción jurídica de contrato desnaturalizado, entonces te corresponde todo falso. Porque puede haber una relación indeterminada, pero no necesariamente puede haber vacaciones. Aquel persona que sale de descanso o sin goce de haber por 6 meses, obviamente no tiene el derecho de vacaciones. En este caso, estos señores han trabajado 11 meses. El contrato puede estar desnaturalizado efectivamente, pero no han cumplido con este récord de la anualidad. El Tribunal Constitucional, señor presidente, de manera expresa en el expediente 1299-2003, caso Andia Garay, fundamento jurídico 4, señala lo siguiente. El Tribunal Constitucional, aplicando sobre el criterio de la ley 24041, señala lo siguiente. El Tribunal Constitucional lo interpreta como un año completo de labores, dentro del cual no se puede comprender el beneficio por vacaciones, el cual se genera en aplicación del artículo 10 del Decreto Legislativo 713, que dispone el trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en esta innumerable jurisprudencia, pero no obstante nada de esto ha tenido en cuenta el juzgador. Por tanto, nosotros solicitamos que el presente agravio constitucional sea declarado fundado. Duplica, señor abogado. Ok, brevemente. Señor magistrado, muchísimas gracias. Conforme nuevamente usted ha escuchado de los alegatos de la contraparte, sigue afirmando lo que en la vida ordinaria ha realizado. Señala y expresamente dice que cómo se puede pagar periodos no laborados. Señores magistrados, esos argumentos ya han sido debatidos en el ámbito ordinario y lo que quiere es traerlo al ámbito constitucional, señores magistrados. Es un tema que ha sido debatido, evaluado dentro de un proceso judicial tanto en primera como segunda instancia. Consecuentemente, ese argumento, señores, no puede ser válido para que se admita un proceso de amparo. Segundo, señores magistrados, el ámbito constitucional no tiene como función evaluar la interpretación, aplicación o inaplicación de un juez a un caso concreto. Eso no es la finalidad del ámbito constitucional, señores magistrados. La función del ámbito constitucional solamente es verificar si se vulneró o no derechos constitucionales. En el caso concreto, señores magistrados, no se ha vulnerado derechos constitucionales. Consecuentemente, es de aplicación el artículo 5º, inciso 1 del Código Procesal Constitucional a efecto de desestimar la demanda, señores magistrados. Muchísimas gracias. Vista la causa, al voto.
Causa 107, expediente 6176-2013, proceso de amparo, seguido por Federico Miranda Canchos contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Jorge Luis Carlos Candia. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, muy buenos días. Me convoca a esta instancia hacer el alegato, el informe oral respecto al recurso de agravio constitucional interpuesto en contra de la sentencia de vista contenida en la resolución 20 de autos de fecha 19 de julio del 2011, en la cual solicitamos que se declare nula dicha resolución de vista y fecha se confirme la sentencia de primera instancia, o en su defecto se revoque la recurrida reformándole, se confirme la sentencia que declaró fundada mi demanda. Es el hecho, señor, en la sentencia de primera instancia recaída por resolución del 11 de septiembre, resolución número 11 de autos, se declaró en primera instancia fundada mi demanda, ordenando que la demandada cumpla con otorgar pensión proporcional de jubilación minera a favor del accionante. Resolución que al ser apelada por la ONP fue revocada por resolución de fecha 2 de octubre del año 2012, resolución número 20. Señor magistrado, como se observa de la revisión de autos, la demandada nunca cumplió durante todo el trámite del proceso con presentar el expediente administrativo que constituye la carga de la prueba que corresponde a la ONP en este caso, para poder evaluar si al momento de rechazar el pedido de mi defendido respecto a la pensión proporcional de jubilación minera, fue de manera justificada o fue de manera arbitraria. Ello no se tuvo en cuenta. Sin embargo, la superior sala civil, la primera sala civil de Ica, en su sentencia, al analizar la sentencia de primera instancia, determina de que mi parte nunca acreditó haber hecho las aportaciones mínimas para poder acogerse a este tipo de jubilación minera, considerando que solamente se habían acreditado 19 años y 4 meses, con lo cual no se llegaba al mínimo para poder ser merecedor a esta pensión proporcional. Al respecto, y además indicar que el juez de primera instancia, cuando emitió el pronunciamiento, solamente se había basado en prueba de la parte demandante, no teniendo en cuenta lo que se ha establecido en la sentencia del Tribunal 3551 del 2008, donde en el considerando quinto indica que en el petitorio, al momento de interponerse la demanda, como instrumento de prueba, lo siguiente, se pueden adjuntar certificados de trabajo, boletas y otros que corroboren lo ya adjuntado en el expediente administrativo. Sin embargo, indica de que nuestra parte nunca acreditó, cuando conforme se aprecia de autos, se cumplió con adjuntar los certificados de trabajo que acreditan que el señor, mi defendido, trabajó en la unidad San Vicente de la empresa San Ignacio de Morococha del 16 de septiembre del 70 al 15 de enero del 72. Certificado de trabajo que nunca tomó en cuenta la ONP, al considerar que aun cuando se verificase dicho certificado de trabajo, mi cliente no habría estado expuesto a la toxicidad, la contaminación que produce los minerales. Hay que hacer presente que el señor, pese a que conforme se emerge de los certificados de trabajo, trabajó en el área de mantenimiento, en la planta mecánica. Esta planta mecánica se ubican, estas plantas se ubican dentro del centro minero, y muchas veces cuando se malograban estos equipos él tenía que recurrir a ir al campo a efectos de repararla. Entonces no entiende de nuestra parte cómo es posible que la sala indique de que mi cliente nunca estuvo expuesto. Sí estuvo expuesto a contaminación, porque él tenía que recurrir al campo, y ahí, los centros mineros donde él ha laborado son centros mineros de mineros metalúrgicos de tajo abierto, donde él ha realizado sus labores. La ONP, al momento de evaluar
el pedido de pensión proporcional de mi cliente, reconoce parte de las pensiones, pero en otras partes dice de que no ha podido ubicar, corroborar esos pagos. Sin embargo, en el expediente administrativo consta, el expediente administrativo que nunca se tuvo a la vista, consta de que informes de que la empresa Southern Perú informa de que ellos mantienen planillas de la empresa Graña y Monteros, donde indica incluso el lugar donde se encuentran las planillas, en la avenida Camino del Inca 171 Chacaría del Estanque, Santiago de Surco, lugar al que nunca concurrió la ONP a efectos de verificar los aportes de mi defendido. Tampoco ha tenido en cuenta la sala, pese a que se adjuntó oportunamente con la demanda la constancia de trabajo expedido por la empresa San Ignacio de Morococha, con lo que mi cliente habría establecido un aproximado de 21 años de aportación. Bien. Vista la causa, al voto. Causa 101, expediente 5983-2013, proceso de amparo, seguido por Ciriaco Martínez Patiño contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, la abogada Elizabeth Giovanna Soria Vaca. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, en representación de mi patrocinado, el señor Ciriaco Martínez Patiño, en lo seguido a la Oficina de Normalización Previsional sobre el proceso de amparo, vengo en solicitarles se sirvan revocar la sentencia venida en grado expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ica. Fundamento mi pedido en lo siguiente. En primer lugar, quisiera indicar que en el presente proceso no se ha tomado en consideración que mi patrocinado viene reclamando una pensión vitalicia por enfermedad profesional, la misma que se encuentra vigente, la 26790. El caso concreto, señores magistrados, es que mi patrocinado, mediante resolución administrativa expedida por la ONP en el año 2009, más específicamente en febrero del 2009, con resolución 206-2009, se le otorga la pensión vitalicia por enfermedad profesional, reconociéndole la suma de 182.16 nuevos soles como pensión inicial. No obstante, en esta misma resolución administrativa se había aplicado una norma derogada, como era el Decreto Ley 18846. Y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la vigencia de las leyes son aplicables desde el día siguiente de su promulgación. La 26790 al año 2009 ya se encontraba vigente. O sea, no es posible que la entidad demandada, Oficina de Normalización Previsional, pretenda que siga vigente una norma que ya ha sido derogada, como es el Decreto Ley 18846. A razón de esta aplicación indebida, vulnerando nuestra Constitución, administrativamente mi patrocinado solicitó la nulidad parcial solo referente, no al derecho, sino solo referente al monto que se había calculado, obteniendo como respuesta a este pedido de que se le declarara nula la resolución administrativa y se le suspendiera la pensión que se le venía pagando. En el año 2010, en lugar de subsanar el error administrativo y aplicar una ley derogada, le quitan la pensión. Y no solo eso, le quitan la pensión vitalicia y le dicen, mediante una esquela de notificación, que él tiene un adeudo que tiene que devolver a la Oficina de Normalización Previsional la suma de 39.418 nuevos soles. Señores magistrados, resulta totalmente ilógico, incongruente e ilegal que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ica no haya valorado todos los medios probatorios ofrecidos por mi parte. Tal es, se supone que una sala que conoce de la Constitución, y hablo de la vigencia de la norma, hayan ellos pretendido y aduciendo de que no se ha juntado el certificado expedido por la comisión médica, que era el Hospital Rebagliati, por no haber adjuntado el certificado médico original, simple y llanamente revocaron la sentencia venida en grado, que en primera instancia había declarado fundada la demanda, y en segunda instancia la declaran improcedente.
He argumentado, señores magistrados, en el proceso, de que como persona natural no puedo pedirle a una institución que me entregue ese certificado original, porque simple y llanamente para eso, en tutela jurisdiccional efectiva, he acudido. En todo caso, si era necesario ese certificado original, la sala tenía la potestad de poder pedir la historia clínica original, como sí lo ha hecho el Tribunal Constitucional en los precedentes vinculantes recaídos en el expediente del señor Alipio Holanda Herrera, como en el caso del señor Vilcarima Palomino. Señores magistrados, más aún llama la atención el poco razonamiento lógico del colegiado, porque en la resolución administrativa que declara la nulidad y suspende la pensión vitalicia, en la parte, más claramente en esa resolución del 2010, señala la misma ONP, dice, disponer que la subdirección de calificaciones absuelva la solicitud de renta vitalicia por enfermedad profesional presentada por los ciriacos conforme a la normatividad aplicable. La misma entidad demandada, en su resolución que me quita la pensión, dice, sí, efectivamente, se ha aplicado incorrectamente una norma legal ya derogada. La 18846 no le corresponde, sino le corresponde la 26790. Pese a que existe en autos ambas resoluciones administrativas, acudo en tutela jurisdiccional efectiva por el retraso, porque han transcurrido más de 2 años. Estamos hablando del 2010, han transcurrido 3 años, vamos por el 4º año. Mi patrocinado tiene acreditado que ha laborado en la empresa minera Chogán Hierro Perú, Sociedad Anónima. Tal es el caso que recientemente le han expedido su resolución administrativa en el que le reconocen su calidad de trabajador minero y le fijan una pensión de 857 nuevos soles. Señores magistrados, al costo de vida de una persona que ya tiene la enfermedad de neumoconiosis a cuestas, que el señor para más enfermo, que ya no puede caminar, porque simplemente sus pulmones ya no dan, ¿cómo es posible de que teniendo todo acreditado, el nexo de causalidad, porque es un trabajador minero expuesto a la contaminación ambiental, ha trabajado en la misma mina, tiene también lo que es la póliza, el seguro complementario, Chogán Hierro Perú Sociedad Anónima, desde el 2007 a la actualidad, viene contratando con la Oficina de Normalización Previsional. Tiene probado con el certificado médico expedido por Comisión Evaluadora del Rebagliati, de fecha 2008, que efectivamente tiene un menoscabo del 55%. El colegiado ni siquiera ha valorado lo que son las reglas del precedente vinculante y solamente se ha limitado a declarar improcedente mi demanda por el hecho de no haber presentado, según ellos, el certificado médico original expedido por la Comisión Evaluadora, cuando es bien sabido, señores magistrados, que ese documento fluye en el expediente administrativo. Por ello pido la revocatoria de la sentencia venida en grado y consecuentemente se declare fundada mi demanda, más aún si se tiene en cuenta que en el proceso la misma entidad demandada nunca ha negado la existencia del certificado de invalidez, ni mucho menos ha negado que haya un contrato de la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, ni tampoco haya negado el nexo de causalidad. Por ello, señores magistrados, resulta incongruente que uno que va en tutela jurisdiccional efectiva, por una demora administrativa, en lugar de darme la razón, simple y llanamente me declaran improcedente porque no puedo juntar el certificado. Vista la causa, al voto. Causa número 201, expediente 7689-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Julio Ricardo Mendoza Hildebrand contra el fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Superior Penal de San Martín, Tarapoto del Distrito Judicial de San Martín. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Julio Mendoza Hildebrand. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, señor presidente, a los presentes. Para mí es un honor estar en esta sala. Vengo a pedir, a exclamar y a buscar justicia. Toda vez que con fecha 8 de agosto del 2013 interpuse una demanda constitucional de habeas corpus contra el fiscal adjunto superior de la Segunda Fiscalía Superior de San Martín, Manuel Percy Chihuantito Aragón.
buscando el objeto que se declare fundada esta y que se deje los efectos, sin efecto, la disposición número 223-2013 MP de fecha 12 de agosto del 2013, porque esta vulnera mi derecho fundamental al ne bis in idem. Más aún, es una disposición que no se encuentra motivada. Teniendo esto presente, en el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Lamas, lugar donde interpuse la demanda de habeas corpus, se declara infundada, aduciendo que la disposición fiscal 223-2013 no es una disposición que no atenta contra el debido proceso, que no atenta contra el ne bis in idem, y que esta sentencia que da el juez da un motivo, sustenta diciendo que la decisión que ha tomado es porque ha declarado infundado debido a que la investigación penal se ha llevado deficientemente, se mete en el proceso penal, teniendo este argumento que no es apropiado por cuanto la materia en cuestionamiento en este tema era que el fiscal revivió un proceso ya fenecido, un proceso que desde que empezó el proceso penal se instó a una aplicación del principio de oportunidad en el nuevo Código Procesal Penal. Teniendo esta aplicación, mi persona se acogió a ese principio de oportunidad, resarció el daño, pagó, y con eso me declara el fiscal la abstención del ejercicio penal. Eso se da en el mes de junio, es cuando ya después de declarar la abstención se me declara consentida la disposición de principio de oportunidad. Luego el fiscal superior, de forma arbitraria, decide declarar nulo todo el proceso en cuanto al principio de oportunidad, declarando nulas 2 resoluciones y el acta de principio de oportunidad, en la cual yo ya había cumplido, había pagado, y no hubo ninguna impugnación por parte de la otra parte, no impugnaron en ningún momento. Entonces el fiscal superior agarra y declara nulo todo eso y dispone o ordena a su inferior que me abran proceso penal y que se me ponga una pena, se me sugiera una pena entre 4 a 6 años de pena privativa de libertad por un accidente de tránsito. Entonces, dado esto, señores del Tribunal Constitucional, yo acudo a ustedes a fin de buscar justicia, porque esta resolución de primera instancia la apelo a la Sala Superior de San Martín, a la primera Sala Superior de San Martín, la cual reformula y declara improcedente. Y el argumento que esta sala da, dice, declaro improcedente porque el fiscal, la demanda de habeas corpus, le da al fiscal en el artículo 202 de la Ley de Procedimientos Administrativos que él tiene la facultad para declarar la nulidad de oficio actos de un proceso constitucional. Entonces, por eso, señores magistrados, yo acudo a ustedes a fin de que puedan revisar el expediente, puedan leer el desenvolvimiento del proceso constitucional y vean que se me ha vulnerado y se me está abriendo 2 veces proceso. Uno, en el principio de oportunidad, que yo acepto la culpa, pago, resarzo y se me declara la abstención y se declara cosa decidida con efectos de cosa juzgada. Luego, porque se le ocurrió al fiscal superior decir que no, que se tiene que tipificar con una pena más alta y que por tanto no va a entrar al principio de oportunidad, es que deben reabrirme proceso penal. A la fecha, señores magistrados, me han aperturado proceso penal. Es por ello que yo me desempeñaba en el cargo de fiscal adjunto provincial penal en la provincia de San Martín. Me han quitado la confianza del Ministerio Público por el proceso que se me ha abierto en mi contra. Por ello es que acudo al tribunal a fin de que se declare fundada mi habeas corpus y se deje sin efecto las disposiciones posteriores a ellas. Gracias, señor magistrado. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales porque no se han apersonado para realizarlo o porque no lo han solicitado conforme al reglamento. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.